Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Asumimos un nuevo compromiso informativo. Comenzamos a trabajar la agenda de este día lunes 27 de mayo. Muy amables por acompañarnos en esta primera emisión del noticiero de Televen, como costumbre. Bueno, hay varias notas, ¿no? En la apertura de la semana. Hay una que centra el interés y que tiene relieve en diversos medios de comunicación social en cuanto a su jerarquía. También en los portales de internet se hacen algunas apreciaciones en este sentido y desde luego a esto que voy a citar se le suma una polémica interna, ¿no? Todo tiene que ver con un nuevo contacto en Noruega, en Oslo, su capital, entre factores de la oposición y factores del gobierno. No se sabe, así como lo fue la semana antes pasada, no se sabe si será por separado, que según se ha dicho ocurrió así. Entonces, en este sentido, pues tenemos que ambas partes confirman que ciertamente van a reunirse en Oslo, Noruega. Cada quien, ¿verdad? Si hacemos una lectura de lo que han dicho y han declarado, pues le da una interpretación particular. Para el gobierno se trata de un diálogo, incluso algunos llegan a sumar que pudiera ser una probable negociación, aun cuando no se confirma si se van a reunir por primera vez juntos. Por ahora estamos a la expectativa. Mientras que los factores de la oposición, encabezados por el propio líder Juan Guaidó, pues ha dicho que no se trata de ninguna negociación. Y en este caso, lo que se plantea es, lo remarca Guaidó, lo ha dicho en días anteriores y este fin de semana lo ratificó, que se trata de ir en un camino para superar la crisis nacional, pero bajo los preceptos fundamentales que ya se han marcado desde hace varios meses. En este caso, como lo denominan ellos, o como lo denomina el líder opositor, cese a la usurpación, en este caso gobierno de transición y elecciones libres. Ha dicho, frente a una cantidad de especulaciones que se tejen, sobre todo en las redes sociales, ¿no?, que son bien importantes como vehículo o mecanismo de la comunicación, pero también para la manipulación y la distorsión. Entonces, en ese sentido, pues se ha dicho que, bueno, lo dice Guaidó, es para hablar, porque no se pueden cerrar tampoco los caminos. La representación opositora estará encabezada por, en este caso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, junto a Gerardo Blay, el exalcalde de Baruta y exdiputado. También estará el expresidente de Cantebe, Fernando Martínez Bótola. Y se suma ahora en la parte quizá técnica, ¿no?, que tiene que ver con el planteamiento electoral. Y ese es al parecer, lo más importante, es lo medular de estas conversaciones, ¿no?, entre otras cosas, es lo que dicen. Se suma, decía, Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. En la parte, o por la parte del gobierno, al parecer, de acuerdo a lo que se ha publicado, estarán presentes, que se suma por primera vez a estas conversaciones, el canciller de la República, Jorge Arriaza, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y también el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Nada más. Es lo que se sabe. El planteamiento de la oposición, ya lo conocen, el planteamiento del gobierno abre lo que ellos denominan un diálogo. Ayer Maduro, o este fin de semana, agradecía al gobierno de Noruega que sirva nuevamente en este propósito de mediación para tratar de encontrar caminos a la crisis nacional. Ahora, no va a ser fácil, porque lo poco que se conoce y que trascendió de la primera reunión es que el planteamiento fundamental de los opositores es el que ya se revelaba con esos tres preceptos fundamentales que llevarían y tendrían como corolario elecciones libres y transparentes. De allí no sale la posición opositora, por lo menos hasta ahora, es lo que se dice. Mientras que el gobierno, pues, habría planteado, esto nunca se confirmó, pero habría planteado, hay muchos comentarios en este sentido, la posibilidad de un referéndum consultivo para que la gente diga si quiere o no quiere elecciones presidenciales. Eso lo rechazó por completo, pues la oposición, nada de referéndum, sino simplemente directo a elecciones libres, pero con el planteamiento de un gobierno de transición, etcétera, etcétera. Tal vez en ese sentido, pues pudiera comenzar a discutirse, ¿no? Además de todo ello, bueno, están de por medio
algunos otros temas, el de la institucionalidad, el de la presencia de factores internacionales en una probable supervisión de un proceso electoral, presidencial en este caso, y desde luego la presencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que en su mayoría, de acuerdo al criterio opositor, están claramente ubicados alrededor de la postura del gobierno para favorecerle. En fin, esto es la historia de nunca acabar, ¿no? En ese sentido. Bueno, dentro de la propia oposición han surgido también una serie de posturas críticas, en este caso, los movimientos más severos en el análisis, los que integran la fracción 16 de julio, que son algunas organizaciones políticas, lo que otros denominan el movimiento Soy Venezuela, rechazan esa posibilidad. En lo internacional, por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pues no se ve muy convencido de esta posibilidad. Sin embargo, en contraste a esta postura, también en lo internacional, el grupo de contacto, integrado por países de Europa y de América Latina, están de acuerdo. Avanzar en ese sentido a través de una posibilidad de abrir espacio para un diálogo y una negociación. El tema se centra básicamente en lo que serían elecciones presidenciales. El gobierno no quiere elecciones presidenciales. Lo que se ha asomado y un poco surgió la semana pasada como una respuesta del propio Maduro son elecciones parlamentarias ya. Y esto fue apoyado y ratificado por líderes del partido del gobierno y también de los que integran la constituyente gubernamental. La oposición dice no, de elecciones parlamentarias no, ese no es el camino para superar la crisis y bueno, va a ser un camino pedregoso, como suele decirse, acaso si se inician esas conversaciones, repito, no se sabe si al final de cuentas pues van a dialogar por primera vez en Noruega, digo, factores de la oposición y del gobierno, entre sí, porque se dijo que la primera reunión o el primer contacto fue por separado con representantes del gobierno de Noruega, que tiene una amplia experiencia en este sentido, ¿no? En esto de la mediación. Así que diríamos que se abre la semana con este nivel de interés y con la disputa y las contradicciones en el seno de la oposición, porque muchos están en desacuerdo con que se vaya a conversar con el gobierno, que no es posible, en fin, y una serie de calificativos que se han dado alrededor de la postura del gobierno de Maduro. Bueno, eso es, por una parte, uno de los temas que más destaca en la agenda de hoy, lunes 27 de mayo, pero hay otros, ¿no? Hay una situación realmente triste, notoria y lamentable. Fallecen 2 niños en el Hospital Academia de los Ríos por el problema del trasplante de médula. Ya son 4 en ese sentido y la situación de la salud, pues, muestra una vez más lo desgarrador de la circunstancia que se está viendo en el país. De esto hemos hablado infinidad de veces acá en esta primera emisión con diversos representantes del sector salud, del sector de los médicos, de las enfermeras, de los bioanalistas, de las farmacias. Es dramático esta circunstancia. Lamentablemente tiene la reseña informativa, está allí, un dolor tremendo y verdad que para los familiares de estos niños nuestra palabra de pesar y solidaridad también, pero qué tristeza, ¿no? Tener que reseñar este tipo de cosas. Mientras tanto, bueno, otros temas ya de lo cotidiano, los problemas de la gasolina continúan sobremanera en el interior del país. Este fin de semana PDVSA dice que garantiza el suministro de combustible, sin embargo, las largas colas contradicen la postura oficial. En el interior la situación sigue siendo pues muy dura, pero muy dura. En la capital de la República pues más o menos se ha ordenado por días la circunstancia, es la que menos recibe el castigo de la carencia de combustible. Sin embargo, este fin de semana se vieron en algunas estaciones de servicio algunas colas porque hubo un retraso en la llegada de las gandolas, según se informaba o según nos decían. Lo cierto es que sigue este problema y recibimos reseñas y también testimonios de lo que está pasando. Igual, bueno, con el tema del agua, sigue siendo muy severo el tema del agua, la distribución de ese tan importante líquido para nuestra supervivencia en muchísimas partes del país, incluyendo la capital de la República. Aquí, en cuanto al tema del agua, no se salva a nadie. Bueno, y el tema de la luz está allí presente, ¿no? En ciertos espacios, en ciertos horarios, continúa el racionamiento o la administración de
de la carga. Y bueno, muchas ciudades de Venezuela están sufriendo los rigores de la carencia del servicio de energía eléctrica. Así que bueno, eso también hay que reseñarlo en este sentido. Bueno, por lo demás, hay también el tema económico, el tema de la estampida de los precios. Hay diversas reseñas en medios de comunicación social sobre esto y bueno, y mucho más de lo que se vislumbra una semana muy intensa y muy movida en informaciones. Si nos vamos a lo internacional, tenemos que este fin de semana ocurrieron y se registraron elecciones europeas, también en España elecciones, municipales en las diversas comunidades. En cuanto a lo primero, bueno, a pesar de un avance en número de escaños en el Parlamento Europeo de los llamados euroescépticos, sin embargo, la mayoría sigue siendo de los proeuropeos, de la unidad y de la coherencia entre los países que integran la Unión. Y en ese sentido, bueno, hay diversas reseñas informativas. En este caso, por cierto, que el padre del dirigente político venezolano Leopoldo López Gil, que iba en las listas del Partido Popular en el número 12, logró, al parecer, recuerdo algunas informaciones que se conocen y que están en prensa y que también tendrán reseña en esta primera emisión, logró un escaño, logró una banca en el Parlamento Europeo. Otra información internacional es que, bueno, un temblor muy severo en Perú y ese movimiento telúrico llegó a sentirse en Ecuador y en Colombia también. Eso genera, por supuesto, que muchísima tensión entre la gente. 7.5. Fueron apreciables las pérdidas materiales. Al parecer las pérdidas humanas no fueron tan graves ni en ese sentido, pero de todas maneras, bueno, un temblor es un temblor, un movimiento telúrico es un movimiento telúrico y hay que estar muy pendientes en ese sentido. Hay actividad, y eso pone a la gente muy nerviosa y con toda razón. También, bueno, el señor Trump está de visita en el Japón. Se reunió con Naruhito, el nuevo emperador, en fin, nuevas relaciones comerciales se estrechan entre Japón y los Estados Unidos, desde luego que es un aliado, ¿no? Y desde luego el tema de Corea del Norte se tocó pues en esa cita porque siempre las tensiones con ese país son bastante complicadas. Bueno, los deportes, podemos destacar lo que fue el Gran Premio de Mónaco. La victoria la obtuvo pues Lewis Hamilton y bueno, hay mucha reseña alrededor de todo esto. También está el Roland Garros en París, reaparece Federer, en fin. Muchas informaciones también en el campo deportivo, la actuación de los venezolanos en las grandes ligas, un nuevo triunfo para el pitcher Eduardo Rodríguez de los Medias Rojas de Boston. Bueno, son notas que tenemos y que destacamos para todos ustedes en la apertura de la semana, en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a recorrer nuestra portada, los titulares que tenemos preparados para todos ustedes. Algunos tienen que ver con los temas que ya hemos tocado. Comencemos entonces. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que los representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela regresarán a Oslo esta semana. Incluso algunas notas dicen que ya han viajado. El presidente Nicolás Maduro agradeció al gobierno de Noruega sus esfuerzos para avanzar en los diálogos con la oposición. También tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aceptó conversaciones con el gobierno de Noruega, esto con el fin de buscar una salida a la actual crisis que atraviesa Venezuela. En el terreno internacional, el presidente Donald Trump aseguró que su país y Japón han hecho un gran progreso en sus negociaciones para, pues, estrechar y alcanzar un nuevo acuerdo comercial. También, bueno, tenemos algunas otras notas informativas dentro del desarrollo de esta primera emisión y al final, pues recuerden, siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos de inmediato con la presentación de los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre los lunes presentamos un resumen de las notas más relevantes de la semana que nos precedió. También la información internacional, lo que vamos recibiendo en nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Gaudí de inmediato con ustedes. Buenos días, Gaudí.
Buen día, Carlos. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, la que inicia este lunes 27 de mayo de 2019. Como siempre, es un gusto informarles. Ya lo decía Carlos, pues ya hacía un repaso por todas las noticias más relevantes de las últimas horas ocurridas en Venezuela y en el resto del mundo. Esto de los 4 niños que fallecieron en el Hospital JM de Los Ríos esperando por un trasplante de médula. Por supuesto que acapara la atención, muy dolorosa esta información, lo decía Carlos, pero lo reitero, nuestro pésame, nuestro abrazo solidario a las familias de estos pequeños. Y en el plano internacional también nos ocupa este terremoto de magnitud 8 que ocurrió en Perú. Vamos a compartir con ustedes parte de las imágenes de esta nota que tomamos del portal ABC Internacional. De inmediato vamos a tratar de tenerlo para ustedes, algunos videos de lo que fue este terremoto magnitud 8 que ocurrió en Perú. Allí tienen pues las imágenes más impactantes de este movimiento telúrico que se registró en Perú y que dejó un muerto y una veintena de heridos. Este sismo ocurrió en el norte de Perú y también se sintió en Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. El temblor duró 127 segundos y causó graves daños a inmuebles. Por supuesto, además de este saldo lamentable de una persona muerta y más de 20 heridos. Parte entonces de esta nota internacional que nos ocupa en este día. Vamos a hacer ahora la revisión de la prensa nacional. Iniciamos este recorrido con la portada del diario El Universal, ya lo tendrán ahí en pantalla, estamos tratando de tenerlo acá para ustedes y dice el principal titular el siguiente: representantes de gobierno y oposición se verán las caras en Oslo. Es la noticia que acapara la atención desde el punto de vista político en las últimas horas, dice el sumario. El jefe de Estado Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó han confirmado que los mismos negociadores que se reunieron a mediados de este mes en Oslo repetirán la comparecencia esta próxima semana. Bueno, además hubo allí unos cambios o más bien unas nuevas caras, tanto de parte del gobierno como de la oposición para esta nueva ronda de encuentros en Oslo. Otro titular que reseña la portada del Universal: el trueque es usado como mecanismo para intercambiar alimentos. Se cambia por botellones de agua, jabón en panela, azúcar, leche y cloro. Más abajo, dólar en las mesas de cambio se cotiza por debajo del paralelo. También ministro Quevedo afirma que trabajan para recuperar la refinación. Parte de esta nota reseña: el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, informó que el suministro de combustible está garantizado por la estatal petrolera tras realizar un recorrido por algunos llenaderos del país, plantas de distribución de combustible, con el propósito de verificar la calidad del producto, su composición técnica y la producción de gasolina de 91 y 95 octanos. El ministro indicó que, abro comillas, el sistema de refinación es muy importante para proveer el combustible necesario para nuestro pueblo, cierro comillas. Con fotografía en esta página principal del diario El Universal tenemos el tema deportivo y el titular es el siguiente: Federer de vuelta en el Garros. Dice parte de la nota: el astro suizo cumplió su regreso a la tierra batida de París, donde no competía desde 2015 y lo hizo con una victoria cómoda en primera ronda en la que superó en su partido al italiano Lorenzo Sonego. También más abajo, Rodríguez alcanzó su quinta victoria. El zurdo redujo su porcentaje de carreras limpias permitidas a 5,04. Atletismo con 8 doradas en Perú. Hamilton suma su laurel en Mónaco. Más abajo, ya al final de esta primera plana, falta de equipos dificulta cobro en el metro. Johnny León, representante de la Asociación Civil Metro Comunidad, señaló que la falta de equipos y de personal dificulta el cobro de la nueva tarifa de 40 bolívares por boleto del metro. Y una información internacional que reseñamos desde el inicio: terremoto de magnitud 8 sacude selva norte de Perú. Bueno, revisemos ahora la primera página del tabloide prooficialista Últimas Noticias. Ellos destacan también la reunión de Noruega, dice así el titular.
Gobierno y oposición viajaron a Noruega. Ambas delegaciones partieron ayer a Oslo para lo que denominan ellos la segunda ronda de negociaciones. Nicolás Maduro confirmó que por el Ejecutivo pues, asisten Jorge Arriaza, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Por su parte, Guaidó dijo que los delegados son Stalin González, Fernando Martínez, Gerardo Blay y Vicente Díaz. Más abajo, una fotografía donde se señala lo siguiente: siguen vigilando nuestra embajada. Los colectivos de protección estadounidense continúan batallando por la paz en la embajada de Venezuela en Washington, informó el canciller Arriaza a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo a esta información, los manifestantes utilizan megáfonos y proyectan en las paredes de nuestra embajada las imágenes de Maduro y de Chávez y el símbolo de la paz. Nos vamos a información internacional. Se acompaña con fotografía los daños registrados por el sismo en Perú. Sismo de 8.0 sacudió ayer a Perú, Colombia y Ecuador. Ahí está la fotografía. Más abajo dice el tema de la gasolina. Ministro Quevedo garantiza suministro de combustible. El titular de la cartera supervisó esta semana todas las refinerías del país. En cuanto a salud, se dice lo siguiente: Farmapatria será supervisada y manejada por el pueblo. Nos vamos a información internacional. Eso está más abajo en esta primera página de Últimas Noticias. La gente de Bolsonaro arremete contra las favelas. Y también desde los Estados Unidos acusan al FBI de perjudicar a Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, hizo graves acusaciones. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario 2001 para este día. Ellos se titulan de la siguiente manera: 12 millones de pares de zapatos se quedaron fríos. ¿De qué va esto? Lo aclara el sumario. Consumidores afirman que cada vez tardan más en comprar calzado nuevo por los altos costos. Luigi Pizzella, presidente del gremio de los fabricantes, sostiene que hubo una caída en las ventas de 70%. Entre tanto, el sector textil requiere 80 millones de dólares para reactivarse. También se reseña en esta portada: murió niño que esperaba trasplante de médula. Con el deceso de Eric Altuve, se eleva a 4 el número de infantes que fallecen este mes por no ser operados. Con fotografía, Plan Tanque Azul llegó a La Dolorita. En la populosa parroquia fueron beneficiadas más de 1.781 familias con este programa. Más abajo, esta semana se reanudan los encuentros en Noruega. Además, máquinas fiscales asfixian más a las farmacias. Y en el tema deportes tenemos batacazo en clásico Gaceta Hípica. Bueno, presentemos información deportiva adicional con el diario Meridiano. Precisamente, como es de la casa, en estas circunstancias, no de nuestra casa, sino de la casa de Meridiano, la Gaceta Hípica, ¿no? A todo galope, el clásico. Ellos lo destacan en su primera página, una sorpresa: el caballo Así es el Maní, conducido por Álvaro Finol y entrenado por Nelson Castillo, sorprende en el segundo clásico que rinde honores a la gran revista venezolana. Luego tenemos béisbol. Más abajo, Eduardo Rodríguez deja sin luz a Astros de Houston y conquista su quinto triunfo. En boxeo, Carlos Cañizales, el venezolano, retiene por segunda vez su corona mini mosca. Y también se destaca en la primera página de Meridiano que faltan 18 días para el primer pitazo de la Copa América, y también ellos están ponderando en su portada pues el retorno de Roger Federer sale airoso en su primera ronda en el Roland Garros. Bueno, y con esta revisión de la portada del diario Meridiano hacemos nuestra primera pausa en la mañana de hoy. Enseguida venimos. Momento de hacer la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos este recorrido con el diario Ciudad Trujillo. Ellos titulan: Venezuela enviará delegados a Noruega para seguir con los diálogos. El antetítulo: por la estabilidad y la paz del país. Más abajo, continúa despliegue del Plan Integral de Alimentación por amor a Trujillo. Tenemos ahora La Voz. Este rotativo del Estado Miranda también destaca lo de las conversaciones en Noruega y citan al líder opositor Guaidó. Aclara que en Oslo no habrá diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional dice: el antetítulo insiste en mediación, no será negociación. También la expresión de Maduro agradeciendo los esfuerzos en el diálogo en Oslo, así lo califican, por lo menos el gobierno, y el grupo de contacto apoya diálogo con comicios libres y justos. También se reseña en la primera página de La Voz
pues la lamentable muerte de uno de los niños, en realidad fueron dos el fin de semana, por a la espera de trasplante de médula ósea. Revisamos ahora la portada del diario Panorama, ya lo van a tener con ustedes en pantalla, por supuesto la versión digital, porque saben ustedes ya este diario no está saliendo en físico, sino solo en versión digital. Veamos qué titulan acá como información principal. Otro domingo de kilométricas colas en las bombas y los maravinos claman que termine el calvario. Allí tienen la gráfica de esta situación que se presenta en el estado Zulia para poder surtir de gasolina los automóviles. Más abajo tenemos el ministro Villarroel, alquiler de viviendas a estudiantes será nuevo objetivo de la gran misión Vivienda Venezuela. También murió un tercer niño por falta de trasplante de médula ósea en Caracas. Bueno, la cifra actualizada nos dicen que ya van 4 niños que han perdido la vida por esta situación. Además, ministro Quevedo es el ministro de Petróleo y también presidente de PDVSA, abro comillas, todas las estaciones que reciban el combustible deben estar activas. Otra nota que reseña Panorama, folclor boliviano brilló en Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Más abajo, Alcaldía de Lozada realizó mercado a cielo abierto y reporta más de 24 horas sin luz en sectores del oeste de Maracaibo. Bueno, presentemos ahora algunas informaciones que resaltaron la semana pasada en el segmento Lo que fue noticia. Y yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Asumimos el reto. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. Respeten la voluntad soberana de un pueblo.
6:41 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Enseguida venimos. Vamos a presentar algunos titulares de prensa internacional. Vamos a comenzar con Nicaragua. Ellos pues destacan en el Nuevo Diario, que es la reseña que vamos a presentarles, lo siguiente: ciudadanos protestan pese a fuerte presencia policial. Y más abajo, también con fotografía, el Día de la Madre fue marcado con sangre. Revisemos ahora qué trae la primera plana del diario El Comercio de Perú. Por supuesto, abre su edición reseñando este terremoto que sacudió a este país el fin de semana de magnitud 8. El titular es: terremoto de magnitud 8 estremece al Perú. Saben ustedes, dejó saldo de una persona fallecida y más de 20 heridos. Además, la comunidad andina buscará mayor integración energética. Nos vamos a Chile con un diario del Valle de Aconcagua que se llama El Trabajo. Ellos destacan lo siguiente: escándalo, ligan a exalcalde de Navarro al tráfico humano. Exfiscal estaría involucrado en la red de tráfico ilegal de personas más grande en toda la historia de Chile. Veamos ahora qué trae la portada del diario El País de España. Abre su edición con un tema ligado a la fuente política. El titular es el siguiente: el PSOE se impone en las elecciones, pero las derechas ganan en Madrid. La nota reseña: los socialistas son la fuerza más votada en 10 de 12 autonomías, aunque el PP podrá gobernar en Madrid, capital y comunidad. En Castilla y León y en Murcia sí pacta con Ciudadanos y Vox. Allí tienen la gráfica de este tema político y más abajo, el auge de los verdes y los liberales frenan el avance ultra en Europa. Presentemos algunos despachos internacionales. Comencemos con este. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que el líder norcoreano Kim Jong-un es un hombre muy inteligente y es consciente de la necesidad de abandonar las armas nucleares para poder desarrollar su país. Esto lo declaró Trump tras reunirse en Tokio con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Bueno, creo que hay otra nota, ¿no? Sí, también tenemos de cables internacionales que llega a nuestra mesa de transmisión la siguiente información. En Austria, el partido de extrema derecha FPO votará junto a la izquierda a favor de la censura del jefe de gobierno conservador Sebastian Kurz hoy lunes en el Parlamento. Así lo anunció el nuevo líder de la formación, Norbert Hofer. Bueno, vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad sobre la mayor parte del territorio nacional. Vamos a pasearnos por ciudades. Caracas, parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados, temperatura máxima 31 grados centígrados. Valencia, parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados, máxima 34. Maracaibo, nublada con precipitaciones, temperatura mínima 26, temperatura máxima 36 grados. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para mayor información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos con Gaudí, más información. Para contarles cómo avanza el tránsito a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Tenemos de la cuenta Victoria 103.9 FM información sobre la autopista regional del centro. Ellos reportan que la RC Miranda libre, el tramo correspondiente a la pendiente de Tazón en ambos sentidos. También de esta cuenta Victoria 103.9 FM dice la RC, la autopista regional del centro, en sus tramos Miranda, Aragua y Carabobo presenta afluencia vehicular normal en ambos sentidos. De la cuenta Traffic Center tenemos que la autopista Gran Mariscal de Ayacucho tiene buen desplazamiento entre el distribuidor Guarenas y el túnel de Turumo. Tenemos además de la cuenta Metro de Caracas a las 6:26 minutos de la mañana. Reseñan que la estación Gato Negro se encuentra prestando servicio de manera normal con andén completamente despejado gracias al ingreso de un tren vacío. Comienzan a llegar sus denuncias. Esta la hace Guillermo, que su cuenta Twitter es @memogaca. Dice: buen día, Hidrocapital no ha culminado esta reparación realizada hace más de 2 meses en la avenida Caciquiare, en Colinas de Bellomonte. Ya comenzaron las lluvias y envía allí la fotografía.
También dice Vanessa, dice, ¿tendrán alguna información referente al suministro de agua? Se habla de falla eléctrica del TUI 3 y de un tubo reventado, Montalbán 1, 2 y 3, más zonas aledañas sin el servicio. Vamos a investigar, a ver si podemos tenerte esa información al final de la emisión. Envían también saludos de feliz comienzo de semana, Mari Marinar Duarte, buen y bendecido inicio de semana, que la Virgen de María Auxiliadora nos proteja. Esta imagen la envía Milagroso Narváez. Buen día y feliz inicio de semana para todo el equipo. También envía Mari Marinar Duarte otra imagen de feliz comienzo de semana. Y esto lo envía Reinaldo, dice buen día al equipo de noticias. Esperando que tengan un feliz comienzo de semana. Aquí les dejo este sauchón para el almuerzo. Bendiciones para todos y feliz día. Pues muchas gracias. Entonces, ese sanduchón queremos verlo, pero aquí. En vivo y directo, Carlos. Bueno, ¿qué tenemos en la próxima parte, señor Bueno, Fernández? Gaudí, vamos a resumir algunos titulares. Básicamente esto tiene que ver con lo que es noticia en la mayoría de los medios de comunicación social, el anuncio formal del gobierno de Noruega como mediador de nuevos contactos entre gobierno y oposición. No se sabe si será como el de la primera vez por separado. Hasta ahora no hay información oficial en este sentido. Lo que sí se suma es la opinión de Maduro agradeciendo al gobierno de Noruega por lo que denominó el diálogo. La oposición no lo asume como diálogo, tampoco como negociación como tal, y plantea sus tres preceptos fundamentales que lo decíamos desde la apertura. En este caso lo señalaba este fin de semana Juan Guaidó: cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El Grupo Internacional de Contacto apoya esta mediación de Noruega, sin embargo señala y lo remarca que esto debe llevar a elecciones libres y justas. Mientras tanto, en el seno de la oposición venezolana se desarrollan contradicciones sobre si se debe o no se debe conversar acaso con los factores del gobierno en esta circunstancia. Hay pronunciamientos sobre esto, tenemos una reseña apreciable en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Tendremos información internacional, lo del sismo de 8.0 en la escala de Richter en el Perú, con las secuelas que trajo, pérdidas materiales muy severas, en este caso una persona fallecida lamentablemente y algunas personas heridas. También la información sobre la reunión de Trump con el emperador Naruhito en Japón y también con el primer ministro de este país que reseñábamos para todos ustedes. En los deportes, bueno, ayer en el premio de Mónaco ganó Lewis Hamilton en Fórmula 1. También tendremos otras informaciones que recorrerán pues el segmento deportivo. Y al final siempre tenemos el segmento o el espacio de arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Feliz inicio de semana, 6:59 de la mañana. A esta hora nos incorporamos a este equipo Héctor Matos y Kevin Alfonso Gil para la revisión en detalle de las informaciones. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Kevin, amigos. Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos con las noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que los representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela regresarán a Oslo esta semana. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores noruego reiteró su compromiso para buscar una solución acordada entre las partes. En el texto, la titular de Relaciones Exteriores de Noruega, Ain Arkens Stride, agradece la disposición y el esfuerzo de las partes en conflicto. Bueno, y precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció al gobierno de Noruega sus esfuerzos para avanzar con los procesos de diálogo entre la oposición y el gobierno. Aquí leyendo el comunicado oficial que ha sacado el gobierno de Noruega y reunido preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz, paz y diálogo por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arriaza la componen, una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. El mandatario nacional afirmó que su gobierno tiene la disposición para trabajar en una agenda integral acordada y avanzar en la construcción de nuevos acuerdos. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aceptó conversaciones con el gobierno de Noruega, esto con el fin de buscar una salida a la actual crisis que atraviesa Venezuela. Señala que en la mesa plantearán el cese de la usurpación, las elecciones libres y la transición para la salida a la crisis que hoy afecta a la población en Venezuela.
Una mediación en Noruega, es decir, no es negociación, no es una iniciativa más de la que estamos llevando, que sencillamente, si tenemos fecha de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, hará funcionar. Si no, podemos ver, seguimos en la calle. Juan Guaidó también lamentó la muerte de niños en los últimos días en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas. Ante esto recordó que actualmente en el país existen 7 millones de venezolanos en condición crítica de emergencia humanitaria. Todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para, como lo vimos desde el primer día, atender la emergencia humanitaria compleja, atender la emergencia y el sufrimiento que vive nuestra gente. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una gira que realizó en la ciudad de Barquisimeto el presidente de la Asamblea Nacional durante este fin de semana. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y el Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea apoya la negociación de Noruega entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. A través de un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior de Noruega, el Grupo de Contacto aseguró que la solución de ambas partes debe ser mediante unas elecciones libres y justas. Asimismo, reafirmó su compromiso con una salida a este conflicto de manera política, pacífica y democrática. Recordemos que este grupo está conformado por España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, el Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia. Y es considerado el único mecanismo que hasta el momento tiene acceso a todas las partes relevantes en Venezuela. Y el rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Blanchard, aseguró que al menos el 30% del profesorado ha migrado, sin embargo siguen colaborando con esta casa de estudios a distancia. Como te digo, en el caso de la Simón Bolívar sí, se han ido muchos profesores, pero también muchos de los profesores que se han ido siguen siendo profesores de la universidad, siguen colaborando con la universidad a distancia, incluso dictando cursos, dirigiendo tesis de posgrado y haciendo investigación con grupos de investigación de la universidad. Esto es posible por la tecnología actual. Aunque un profesor esté en Australia, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de la profesora Patricia Miloslavich, que actualmente es la directora de un centro oceanográfico mundial sumamente importante, pero ella continúa dictando cursos y haciendo seminarios y dirigiendo tesis a la universidad. Blanchard denunció que el sueldo de un profesor de la máxima escala no llega a $17 mensualmente, siendo menos de $1 diario. El rector de la Universidad Simón Bolívar detalló que el comedor y el servicio de transporte de la universidad han cerrado debido a que el gobierno nacional no le ha entregado el presupuesto correspondiente. Además, indicó que se redujo al menos 30% la tasa de estudiantes. Amigos, y algunos usuarios del metro de Caracas expresaron su descontento con el incremento del boleto simple a 40 bolívares. Consideran que la calidad del servicio es pésima debido a los constantes retrasos y al deterioro en las instalaciones. Según la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.457 del 23 de mayo, este aumento aplicará también para el Metro de Los Teques, el Metro Valencia y el Metro Maracaibo, incluso para los sistemas metroviario y ferroviario Caracas-Cúa, prestado por el Instituto de Ferrocarriles del Estado. Cabe recordar que para el mes de diciembre de 2018, este servicio costaba apenas $1, aunque desde principios de año, los torniquetes del sistema se mantienen de libre acceso para el público. Pese al anuncio, actualmente en las taquillas no se ha publicado la nueva tarifa del boleto simple y mucho menos las metrotarjetas. Me parece que no es justo 40 bolívares, porque al alto costo que tenemos ahorita, la inflación, gratuito no se puede mantener, darle el mantenimiento que se requiere para un servicio. Pienso que el pasaje el ticket del metro debería llegar a un pasaje de una camioneta para poder solucionar el mantenimiento del metro. Deberíamos aumentar aunque sea 100 bolívares más. Porque cuéntame cómo está el metro ahorita. En pésima condición. La línea 2 es solo un caos. En la mañana y en la noche. No hay estación del metro de Caracas que se pueda salvar de la crisis. Este es el panorama luego de más de 3 décadas de la inauguración de un sistema que en su momento fue pionero en tecnología. Escaleras mecánicas dañadas en la mayoría de las estaciones, papeleras repletas de basura, zonas totalmente oscuras y paredes deterioradas por filtraciones. Según los usuarios, la mayoría de los trenes no poseen aire acondicionado, por lo que su viaje es menos placentero ante la gran cantidad de personas dentro de los vagones. Hay quienes, como el señor Félix, recuerdan con nostalgia épocas anteriores. Aquel metro que yo conocí, moderno, funcional, con aire acondicionado,
sea, con todas las cosas positivas de un país del primer mundo, mira a lo que llegó. O sea, no funciona el aire, no funcionan las escaleras. No, le hacen falta las escaleras mecánicas, los vagones no tienen aire acondicionado, tan sucios, y no te cuento del ferro. Con respecto a otra situación, ¿qué le parece a usted la venta ambulante dentro del metro? Horrible, porque eso se presta para tanta vandalismo como tú no tienes una idea. Cuéntame, ¿cuáles son los problemas que tiene principalmente el metro? La basura, nada funciona, las escaleras están fatal, no consigue seguridad, es terrible. Para muchos caraqueños, el metro continuará siendo su principal método para trasladarse, en vista que, aunado a las pocas unidades de transporte superficial disponibles, aseguran que muchos choferes cobran muy por encima del pasaje de lo establecido. Oscar Pineda, Televen. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, William Dávila, aseguró que la mayoría de los servicios en la entidad se encuentran paralizados. Nosotros tenemos una planta de llenado inmensa que está en el Vigía. Por eso Mérida y los Andes o el occidente no tenía mayores problemas de distribución de gasolina porque ahí teníamos nosotros una planta de llenado en el Vigía. Bueno, eso hoy día está paralizado. O sea, no hay gasolina que llegue y no hay gandola suficiente para transportar. Acuérdate que todo eso fue nacionalizado, entonces todos son un sistema de PDVSA. PDVSA no tiene la capacidad económica que tenía en tiempos atrás, entonces es un problema gravísimo de transporte y de producción de gasolina. Esa es la gran verdad. Dávila resaltó que los apagones constantes perjudican a Mérida y a todos los estados andinos. Precisó que en el Vigía se construyó la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, que costó $3.000 millones y no funciona debido a la escasez de agua. El Parlamento afirmó que la oposición se encuentra unida gracias al liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que a su vez ha logrado el apoyo de la comunidad internacional. Bueno, y el ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, aseguró que el suministro de combustible para los ciudadanos está garantizado por la estatal petrolera. Quevedo realizó un recorrido la semana pasada por las plantas de distribución de combustible para verificar la calidad del producto, su composición técnica y la producción de gasolina 91 y 95 octanos. Precisó que todas las estaciones de servicio que reciben el combustible deben estar activas o, de lo contrario, realizarán las sanciones correspondientes. El presidente de PDVSA indicó además que se incrementará la capacidad de los trabajadores para aumentar la producción de benzina. Comerciantes y consumidores prefieren realizar sus operaciones en divisas ante la pérdida del valor del bolívar y por el constante aumento de los precios de los alimentos. Las divisas anteriormente eran utilizadas como mecanismo de ahorro en Venezuela. Hoy el panorama es distinto, pues algunos consumidores dicen que se ven en la obligación de destinarlas únicamente para el pago de los alimentos. Bueno, se cancelan divisas porque te sale a veces mucho más económico los productos, porque te los cancelan, te dan un poquito más de los rubros y te dicen a veces que te los pagan en cuanto está en la página y te sale más económico que en bolívares. Mira, la plata no rinde porque los precios son sumamente caros, que ahorita se utilizan puro para comer, para comprar los alimentos. El país, sin nosotros quererlos, está dolarizado. Y si puedes comprar frutas en dólares, lo haces y es mejor. Si puedes comprar pollo en dólares, es mejor. Y todo lo que vayas a comprar, calzado, vestido, lo que sea, es mejor, te sale mejor en dólares. ¿Cuál bien o servicio no se cancela en dólares actualmente en Venezuela? Comerciantes de distintos mercados populares de Caracas, además de aceptar los métodos de pago convencionales, indican que es más rentable para su negocio recibir las divisas de los clientes para no devaluar sus ingresos. Por ejemplo, si usted tiene 12.000 bolívares o en su defecto $2, podrá comprar 1 kilo de harina de maíz o 2 kilos de pasta, mientras que si tiene en su poder un billete de $5, puede comprar medio kilo de queso duro y medio kilo de carne de res, o lo que equivale a 30.000 bolívares aproximadamente. Esto de acuerdo a la cotización del dólar con respecto al bolívar en el mercado paralelo del día. Y depende de cómo esté en el mercado, se les acepta. Porque yo mismo dice, no, que está a 5.500, no, que ya amaneció a 6, bueno, a 6 se le acepta. Y eso es el equivalente al producto que llevan. Tener el ingreso de las divisas con respecto al ingreso en bolívares, ¿qué prefieren los comerciantes ahorita para poder después abastecer de nuevo sus inventarios?
Mira, nos convendría más en divisas, porque en bolívares no hacemos nada. Prácticamente trabajamos para los proveedores, porque es muy poco los ingresos que nosotros obtenemos. ¿Ustedes cómo hacen para darle vuelto a las personas cuando les ofrecen divisas, por ejemplo? O se lo completamos con mercancía, o le damos, si tenemos divisas, le damos divisas. Así como lo puede ver en las imágenes, el trueque es un mecanismo de pago que se ha popularizado sobre todo al oeste de Caracas. Por ejemplo, usted puede canjear un cartón de huevos por 2 mantequillas de 500 gramos. Esto, por supuesto, ante la falta de efectivo y la caída del poder adquisitivo. Óscar Pineda, Televen. Bien, y la doctora y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica, Lérida Padrón, detalló que la crisis en los medicamentos para pacientes asmáticos se ha agudizado. Y bueno, estamos en una situación crítica, por eso es que le decía, ¿cuál es la peor situación? La que no tiene medicamentos. Hay una severa, y lo digo con propiedad porque conozco, hay un severo déficit de medicamentos en el país, de broncodilatadores. No hay medicinas en las enfermedades obstructivas. No hay medicina en la hipertensión pulmonar, o muy escasa. Hay poca medicina en la fibrosis pulmonar y también los esteroides inhalados. Entonces, muchos pacientes tienen que traerlos de fuera y eso, como sabemos, es en divisas y el costo es a veces inalcanzable. Padrón aseguró que ha aumentado la cifra de pacientes con enfermedades infecciosas tipo tuberculosis en el país. Por otro lado, indicó que el tabaco puede atacar no solo a los pulmones, sino también al corazón, ocasionando infartos, aneurismas, enfermedades vasculares cerebrales, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, entre otras. El gobierno ecuatoriano creará una visa humanitaria para atender el éxodo de inmigrantes venezolanos. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseguró que el número de venezolanos que ingresan diariamente pasó de 500 a 2.500, por lo que se estima que mediante esta visa se garantiza el flujo de extranjeros de manera ordenada y segura. Moreno mencionó que aproximadamente unos 400.000 venezolanos se han establecido en Ecuador y que su gobierno no esperaba esa corriente migratoria. Amigos, y la madrugada de este domingo se registró un terremoto en Perú de magnitud 8.0, dejando al menos una persona fallecida y otras 5 heridas. La víctima murió a causa del desprendimiento de una roca durante el sismo en la región de Cajamarca, en el norte de los Andes peruanos, uno de los 7 departamentos donde se registraron daños tanto personales como materiales. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en una zona poco poblada de Amazonía, ocasionando derrumbes de algunos muros y cortes de electricidad en la zona. El balance de daños del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que existen 51 familias damnificadas y otras 36 afectadas por daños de menor consideración en sus domicilios. El movimiento telúrico también dejó 54 viviendas inhabitables, 4 centros de salud colapsados y otros 2 afectados, así como 5 escuelas y 2 iglesias también afectadas. Por su parte, el presidente peruano Martín Vizcarra garantizó que habrá ayuda humanitaria inmediata para los damnificados y logística para recuperar la infraestructura dañada. Este fin de semana fallecieron 2 niños en el Hospital JM de Los Ríos. Ayer domingo se conoció el deceso de Eric Altuve, mientras que el sábado murió Heidelberg Requena. Ambos esperaban por un trasplante de médula ósea. Con el fallecimiento de estos pacientes serían 4 los niños que han muerto esperando un trasplante en lo que va de mes. El pasado 6 murió Giovanni Figuera, de 6 años, y el 23 Robert Redondo, de 7 años. Bien, un comisionado de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado de 2 disparos cuando se trasladaba por la autopista Caracas-La Guaira. La víctima fue identificada como Jorge Martín Romero Anguro, de 43 años. El hecho se registró cuando el funcionario se trasladaba en su motocicleta con dirección a su vivienda ubicada en la parroquia Maiquetía del estado Vargas, luego de haber estado de guardia al día anterior. A las 6 de la mañana del sábado, a la altura del distribuidor Ciudad Caribia, sentido La Guaira, una pareja de motorizados lo interceptó hasta el lugar y le propinaron 2 disparos en la espalda. Al caer, uno de los delincuentes le sustrajo su arma de reglamento para posteriormente darse a la fuga. Romero perteneció a la Policía Metropolitana durante 17 años hasta que en el año 2009 migró a la Policía Nacional Bolivariana. Actualmente estaba adscrito al Servicio de Tránsito Terrestre de Caracas y deja 2 hijos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Acarigua capturó a un profesor por abuso sexual y pornografía infantil.
El CICPC detuvo a José Gregorio Vázquez, de 30 años de edad, tras recibir varias denuncias de los familiares de niños y adolescentes afectados en el recinto estudiantil. Asimismo, la pesquisa reveló que el modus operandi era que el docente, valiéndose de su cargo, contactaba a los menores de edad para hacerles ofertas engañosas. Les ofrecía participar en un casting tomándoles fotos en ropa interior para luego extorsionarlos y amenazarlos con publicar las imágenes en las redes sociales si no accedían a tener relaciones sexuales con él. Los investigadores aprendieron al sujeto en el sector El Cambio, ubicado en la parroquia Villabruzual, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima de Portuguesa. Amigos, y en otros temas, el miembro de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeros de Venezuela, Ramón Agüero, aseguró que el personal del sector salud se encuentra perseguido por los entes gubernamentales de los hospitales. El Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, preocupado por la situación de salud de todo el pueblo venezolano, ha salido a dar la cara y a llamar la atención del Defensor del Pueblo, y una vez que salgamos de esto vamos a la Fiscalía General de la República, porque los entes responsables, lejos de estar intimidando y de estar amenazando a los profesionales del sector salud, deben ponerse de la mano con ellos a ver cómo resolvemos este problema de salud que tiene la capital y que tiene toda Venezuela en este momento, donde los venezolanos no tienen posibilidad de accesar a ningún tipo de medicamento. Agüero precisó que el gobierno nacional les ha negado los beneficios contractuales. Por otra parte, denunció que a los enfermeros que se encuentran en reposo les abren expedientes administrativos de manera sorpresiva, destituyéndolos de sus cargos y sin derecho a defensa. El presidente del Sindicato de la Construcción del Estado Lara, Carlos Peña, afirmó que el sector en la entidad se encuentra paralizado en un 98%. Un 98%. Estamos hablando que en este momento en el estado Lara hay 3 obras nada más, y privadas. Vuelvo y le repito, se paralizaron totalmente las plantas de asfalto. Aquí habían alrededor de 8 plantas de asfalto, por eso es que tuve hueco por todos lados. Cuando una gandola de cemento costaba 1.400.000 bolívares, ahora está costando 14 millones de bolívares. Entonces, ¿quién tiene esa posibilidad de construir? ¿Quién tiene esa posibilidad de conseguir el cemento? No es posible que aquí estén vendiendo un saco de cemento en $18. Eso no puede ser. O sea, cuando tenemos una planta que debe producir una cantidad de cemento, porque eso lo hacía anteriormente, ahora no. Ahora para conseguir un saco de cemento hay que buscarlo por los caminos negros, por los caminos verdes. $100, porque ya ni siquiera en Bolivia. Peña explicó que debido a la baja producción de asfalto, las carreteras de 9 municipios del estado Lara permanecen deterioradas. Añadió que varias plantas de producción de cemento cerraron por falta de insumos y recursos. Y hasta 10 salarios mínimos se necesitan para comprar una batería de 800 amperios en el país. Ante estos precios, algunos caraqueños optan por buscarle reparación o hasta pedírselas prestadas a quienes no las usan. Esto para mantener sus carros en circulación. En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el ingenio ha sido el mejor aliado de quienes poseen vehículos para no paralizarlos. Por ejemplo, para comprar las 4 bujías que necesita un carro pequeño, le puede costar entre 80 y 95.000 bolívares dependiendo de la marca, mientras que una batería de 800 amperios vale 465.000 bolívares. Es decir, si usted gana sueldo mínimo, deberá ahorrar durante 10 meses para comprar este repuesto, sin considerar la variación del precio, mientras que la de 1000 amperios supera el $500.000 de bolívares. Ante esta situación, hay quienes prefieren repararlas y extender su vida útil en el mejor de los casos hasta por 8 meses. Según los mecánicos, el costo por su mano de obra depende del amperaje de la pieza. En el caso de las baterías de 1000, arreglarla cuesta 180.000 bolívares. Esta ha sido una alternativa que se ha popularizado en los últimos meses. La situación con las baterías es una locura. Y los precios, bueno, súper elevados. La que cargo ahorita es prestada y es reparada. Con eso te digo todo. Prestada. Y bueno, y estoy aquí haciendo la cola a ver si puedo comprar la mía propia. Pues tengo alrededor de como de 4 meses sin batería. No había podido juntar la plata y hoy, bueno, voy a ver si la puedo comprar. No tiene que sacrificar para poder tener un poco de, digamos, del servicio de transporte, porque el transporte público está muy malo. Entonces, bueno, imagínate, yo ayudo a mi hija con las nietas, y cómo haría si no es con el carro. Ante los altos precios de los repuestos, muchos caraqueños se han visto en la obligación de paralizar sus vehículos. ¿Durante cuánto tiempo has tenido parado el carro? No, prácticamente 5 o 6 meses. El costo es demasiado. ¿Cuánto te cuesta la batería hoy? Por lo menos el carrito viene el día lunes, me sale entre 378.000 bolívares. ¿Y el año pasado? No, cuando la compré hace 2 años me salió en 19 millones
hablándolo de Condolano de millones. ¿Usted ha paralizado sus vehículos? Cuéntame un poco. Sí, cómo no. Tengo una semana porque los precios no me dan. Yo estoy jubilada y el saldo que ganamos con 40.000 bolívares, ¿cuánto cuesta? 364. Tú me dirás. ¿Cómo hace con los otros repuestos que requiere su vehículo para poder, en este caso, ponerlo en funcionamiento? Bueno, mire, lo que me queda es comprarlos poquito a poco. Ante los precios de las baterías, ha tenido que paralizar las operaciones de su vehículo. Cuénteme un poco la situación. Bueno, claro, tiene que paralizarse porque primero el precio, que es exorbitante, ¿no? Y segundo, que no se consigue. Las baterías, las bujías y los alternadores no son los únicos repuestos que requiere un vehículo para estar en funcionamiento, pues de acuerdo a su marca y a su dimensión, 4 cauchos pueden costar aproximadamente $480, o lo que equivale a más de 2.800.000 bolívares. Oscar Pineda, Televen. En China, al menos 10 personas fallecieron y otras 19 resultaron heridas tras el escape de gas del sistema de prevención de incendios en un buque de carga. Al regreso estaremos revisando detalles de estas y otras informaciones del panorama internacional. Ya venimos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump aseguró que su país y Japón han hecho un gran progreso en sus negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial. Ambas naciones llevan semanas negociando este nuevo pacto comercial a pesar de las críticas de Trump por las ventajas sustanciales que ha tenido el país japonés frente al estadounidense. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Trump aseguró que hubo un gran avance con estas negociaciones entre ambas naciones. Asimismo, agregó que hay muchos temas en juego en áreas como la agricultura y la ganadería. Por su parte, el gobierno de Tokio está pidiendo que se rebajen los aranceles estadounidenses a los productos industriales nipones, incluyendo los vehículos, una de sus principales exportaciones. En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que se están adoptando las nuevas medidas para dar continuidad con el suministro de combustible en el norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, luego de que el gobernador William Villamizar y el gremio de empresarios solicitaron ampliar el cupo para la región, que es de 10,5 millones de galones. La carta fue una medida preventiva tomada por los dirigentes ante un posible desabastecimiento provocado por la escasez de suministro en Venezuela. En el documento, Villamizar destaca que cada vez son más las personas que se quedan sin servicio oportuno. El gobernador del norte de Santander aseguró que los controles por parte de la Policía Fiscal y el aduanero del Ejército han surtido efecto al disminuir el movimiento de gasolina a contrabando, que en los últimos días se disparó su precio a 10.000 pesos colombianos, cuando en las bombas el galón cuesta 7.257 pesos colombianos según el valor de referencia. Bueno, y este domingo los españoles votaron para renovar los ayuntamientos del país, los diputados del Parlamento Europeo y a los representantes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Los 23.194 colegios electorales abrieron a las 9 de la mañana para recibir a cerca de 35 millones de votantes en los comicios municipales. La campaña electoral de los principales líderes políticos estuvo centrada en situaciones nacionales y mensajes dirigidos a consolidar o remontar los resultados de las elecciones generales. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Lenín Moreno, abordaron por profundizar la integración de la Comunidad Andina de Naciones. La información la dieron a conocer a través de la Secretaría General, donde Duque informó que a pesar de las dificultades que han encontrado, son países fuertes. Por otro lado, Moreno precisó que la real integración lograda por el LACAN se trata de trabajar juntos y cooperar y apoyarse como buenos vecinos. Recordemos que en este organismo también participan Bolivia, Perú. Este domingo cumplió 50 años su creación. Y continuamos en El Salvador, donde la Dirección General de Protección Civil decretó una alerta de prevención y otra de vigilancia debido al alto riesgo de derrumbes e inundaciones causados por las fuertes lluvias registradas desde el pasado jueves. La entidad estatal emitió una alerta amarilla en 40 municipios del estado y el centro del país, mientras que los 222 localidades restantes están con alerta verde. La dirección ordenó activar las comisiones municipales de protección civil con alerta amarilla y esta será la responsable de atender las evacuaciones, atenciones de asistencia y albergues de las personas afectadas. Las fuertes precipitaciones dejaron al menos 12 viviendas inundadas, 5 derrumbes pequeños y 4 árboles caídos, sin arrojar saldo de víctimas.
Seguimos en Irak, donde un tribunal de ese país condenó a muerte a 3 franceses declarados culpables de haberse unido al grupo yihadista del Estado Islámico. Se trata de los primeros franceses miembros del Estado Islámico en ser condenados a muerte en ese país, sitio donde fueron transferidos para que sean juzgados después de haber sido capturados en Siria por las fuerzas antiyihadistas respaldadas por Estados Unidos. Los sujetos condenados tienen 30 días para apelar la decisión. Pasamos a China, donde al menos 10 personas fallecieron y otras 19 resultaron heridas tras el escape de gas del sistema de prevención de incendios de un buque de carga. La fuga se registró en el puerto de Luoyang, en Weihai, ubicado en la provincia de Shandong. Asimismo, las primeras investigaciones señalan que el accidente se debió al incumplimiento de la normativa por parte de la tripulación de este buque de la Fujian Shipping Company, el cual estaba siendo reparado cuando ocurrieron los hechos. Finalizamos en Estados Unidos, donde rescataron a la excursionista Amanda Eiler tras permanecer 16 días desaparecida en un bosque ubicado en Maui, Hawái. Eiler reveló que se extravió después de dejar el sendero para descansar. Al tercer día cayó 6 metros de un acantilado, quebrándose la pierna y lastimándose la rodilla. Tras una campaña de recaudación de fondos, sus familiares lograron reunir más de $70,000 que fueron utilizados para contratar un helicóptero para su rescate. Eiler fue salvada el pasado viernes en el fondo de un barranco. Desde ese momento ha permanecido en un hospital, tiene una pierna fracturada, un menisco desgarrado en la rodilla, quemaduras solares y rasguños. Bueno, y a las 7:31 de la mañana hacemos un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, lo más destacado del panorama deportivo. Ya venimos. El británico Lewis Hamilton del equipo Mercedes reforzó su liderato en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Mónaco. Hamilton, que salió desde el primer puesto, pudo mantener la concentración y contuvo al Ferrari del alemán Sebastian Vettel y al Mercedes de su compañero del equipo, el finlandés Valtteri Bottas, quienes quedaron segundo y tercero respectivamente. Por su parte, el holandés Max Verstappen del equipo del Red Bull terminó en el cuarto puesto tras golpear a Bottas. El francés Pierre Gasly del Red Bull fue quinto, mientras que el español Carlos Sainz del equipo McLaren logró un meritorio sexto puesto. Cabe destacar que el piloto local del equipo Ferrari, Charles Leclerc, sufrió el único abandono de la carrera. Bueno, y el griego Stefanos Tsitsipas, quinto favorito en el Roland Garros, derrotó al alemán Maximilian Marterer en 6-2, 6-2 y 7-6. El tenista griego de 20 años que llega a la tierra batida parisiense tras haber efectuado una buena gira en esas superficies se medirá contra el ganador del duelo entre el indio Praxnes Jungwaran y el boliviano Hugo Dellien. Tsitsipas es el primer griego en entrar entre los 10 mejores del mundo, pues logró hace 2 semanas derrotar en semifinales del Master 1000 de Madrid al español Rafael Nadal antes de perder en la final contra el serbio Novak Djokovic, número 2 y número 1 respectivamente del ranking. El piloto italiano Rafael Mazzola falleció este domingo en la localidad norteña de Cavalara, en la región de Marcas, tras una caída en un salto durante la cuarta prueba del campeonato italiano senior de motocross, que fue finalmente anulada por la Federación de Motociclismo Italiana. Según la federación, intervención del cuerpo sanitario fue inmediato y la carrera fue interrumpida. Sin embargo, pese a los muchos intentos de reanimación, el piloto Mazzola falleció. Tras el accidente, la federación canceló el resto de las pruebas previstas para el fin de semana. Entre los pilotos que golpearon involuntariamente a Mazzola se encontraban Antonio Dovizioso, padre del piloto del MotoGP, Andrea Dovizioso, que a sus 65 años sigue practicando esa disciplina. En otras notas, un nuevo robot fue diseñado para ayudar a las personas a realizar múltiples tareas domésticas. Veamos el siguiente reporte realizado por nuestro canal aliado La Voz de América. Temi es un nuevo tipo de robot doméstico que utiliza inteligencia artificial para hacer todo lo que su dispositivo inteligente puede hacer. Temi sigue a su dueño como un perro leal o un mayordomo robot. Si le tocas la parte superior de la cabeza, activará su función de seguimiento. Entonces, si estás en casa y estás en una llamada de conferencia, si tocas eso, seguirá tu cara usando 7 sensores diferentes en esta cara frontal. Si me inclino un poco, seguirá donde sea que vaya.
Roboteam, la nueva empresa de Tel Aviv que creó Temi, promociona el sistema de navegación de este, utilizando 16 sensores diferentes. Temi explora sus alrededores y forma un mapa 2D que le permite recordar las ubicaciones. El robot utiliza el reconocimiento facial para identificar y rastrear a su propietario. Temi va un paso más allá cuando se utiliza como robot de telepresencia, lo que significa que puede marcar mientras está ausente y su rostro aparecerá en la pantalla. Roboteam dice que los robots personales serán tan comunes como los teléfonos inteligentes dentro de 4 o 5 años. Ellos esperan liderar el camino. Gilberto Cabrera, Voz de América. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información, más aparte. Amigos, y en este bloque les comentamos que el orégano se ha convertido en una importante hierba dentro de la cocina internacional. También se ha empleado en el campo medicinal desde hace miles de años. Por eso hoy te traemos los beneficios de consumir orégano de manera frecuente. Esta planta, perteneciente a la familia de la menta, no solo proporciona sabor a los alimentos, sino que también aporta innumerables beneficios para la salud, debido a que contiene fibra, vitamina E, hierro, calcio, ácidos grasos y es una fuente rica en vitamina K. Además, se puede utilizar para tratar trastornos gastrointestinales, dolores menstruales, musculares, dolor de oídos, bronquitis, alergias, fatiga, dolor de cabeza y trastornos de las vías urinarias. La migraña es una de las enfermedades que más afecta la calidad de vida de quien la sufre. Por eso te traemos un remedio con jengibre y limón para que digas adiós sin necesidad de algún analgésico. Para su preparación vas a necesitar hervir una taza de agua. Luego de eso, agrega una cucharada de jengibre. Deja la mezcla en el fuego durante unos minutos, 2 minutos. Una vez pasado el tiempo, la retiras, agregas limón y está lista para ingerir. Se recomienda tomar esta bebida 2 o 3 veces al día para que sea más efectivo. Y el bicarbonato de sodio es utilizado para tratar múltiples afecciones como la acidez estomacal, artritis, diabetes, cáncer, así como también para tratar otras enfermedades físicas. Es utilizado como exfoliante para el rostro y para el cuerpo, como desodorante natural y para aliviar las picaduras de insectos. También es empleado para la limpieza del hogar, ayuda a quitar las manchas de aceite y grasa, desinfecta y blanquea las superficies. Además deja la ropa y alfombras como nuevas, sin manchas ni malos olores. Las caries son el problema número 1 para la salud bucal. Existen ciertos factores que favorecen la aparición de ellas. Consumir bebidas azucaradas y medicamentos para las enfermedades crónicas, además de no lavarse los dientes y acudir al dentista, son las principales causas de riesgo para desarrollar caries dentales. La presidenta de la Asociación Dental Mexicana, Laura María Díaz, explicó que las pocas personas y las pocas veces son muy inconscientes en la importancia de cuidar su salud bucal. Estiman que solo 25% de la población mundial tiene educación al respecto. Recomendó limitar el consumo de azúcar, hacer uso del cepillo dental 3 veces al día y el hilo dental, además de acudir al odontólogo cada 6 meses. Bueno, y la red social el más popular del mundo, Facebook, informó este jueves que se ha desactivado entre enero y marzo de este año 2019 millones de cuentas falsas. La empresa publicó la tercera edición de su informe sobre el cumplimiento de las normas comunitarias, donde señala que la mayoría de ellas eran gestionadas por robots. Además, explica los avances llevados a cabo por la compañía en materia de lucha contra las cuentas e informaciones falsas. Asimismo, asegura que la cifra representada está muy cerca a los 2.380 millones de usuarios legítimos mensuales que tiene la red, esto según los últimos datos disponibles. Los sitios más famosos para ver películas online de forma gratuita son Pelispedia y PeliPlus, han sido cerrados debido a los negocios ilícitos de sus dueños. A través de las investigaciones realizadas, se conoció que los dueños de los portales generaban ganancias mensuales de $5.000 solo por la cantidad de clics que daban los usuarios. Las autoridades ordenaron prisión preventiva de 90 días. Detallaron que este negocio les permitía obtener inmuebles de alto valor. Asimismo, estas páginas fueron denunciadas por gigantes de la industria del cine y el entretenimiento como Warner Bros., Universal Studios, entre otros.
Y en otras notas, la compañía estadounidense WhatsApp instó a sus usuarios a actualizar su aplicación de mensajería tras el hallazgo de una falla de seguridad que permitió a un programa informático espía a acceder a los teléfonos móviles. La vulnerabilidad reparada en la última actualización de WhatsApp permitió a los hackers insertar un programa maligno en los celulares mediante una llamada al teléfono a través de la aplicación. WhatsApp alentó a sus usuarios a descargar la última versión de la aplicación, así como a tener actualizado el sistema operativo de los móviles, esto para protegerse ante potenciales ataques de seguridad diseñados para comprometer información almacenada en los dispositivos. Amigos, momento de un nuevo corte para publicidad. Al regreso, el arte y el espectáculo. En los ya venimos. Venezuela, muy buenos días y feliz inicio de semana tengan todos. Soy Cinzia Francisquelo, como siempre, desde este espacio estamos listos para contarles qué ha sido noticia en materia de entretenimiento. Y recordándoles en todas nuestras redes sociales para que estén comunicados con nosotros, somos @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @cinciafd en todas mis redes sociales. Comenzamos las noticias de inmediato contándoles que Georgina Palacios anunció que se encuentra en la dulce espera. La actriz venezolana dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen muy emotiva donde aparecen junto a su esposo Gabo Parisi posando en la playa junto a la ecografía que muestra que están esperando su primer bebé. Junto a la imagen, la artista aseguró que uno de sus sueños se está haciendo realidad e indicó: Dios sabe en qué momento entregarte cada cosa que pides. Tanto tiempo soñando con ese momento y finalmente se hizo realidad. Con mucha alegría queremos decirles, Gabo Parisi y yo, que la bendición más grande, el regalo más hermoso viene en camino. Y avanzamos con más notas. Ahora les contamos que Antonio Banderas ganó premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes. El español fue reconocido este fin de semana como Mejor Actor en la edición número 72 del Festival de Cannes por su interpretación en la cinta Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Banderas, de 58 años, se convirtió así en el sexto actor español en conseguir el premio de interpretación en Cannes. Tras recibir su galardón, expresó que le hubiese gustado hablar en español porque recibía el reconocimiento por una película española y porque él representa el cine español. El intérprete además recordó sus 40 años de carrera artística y agradeció por el premio en su nombre y en el nombre de su personaje. Continuamos hablando del Festival de Cannes y es que Bong Joon-ho se llevó la Palma de Oro. El surcoreano con Parasite hizo buenos los pronósticos y se llevó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Bong se mostró muy emocionado al subir a recoger un premio que aseguró que no se esperaba y se refirió a los cineastas franceses que siempre le han inspirado. Claude Chabrol y Henry Georges Clouzot. También destacó que su proyecto es una comedia que torna en tragedia, una aventura muy particular que no pudo haber realizado sin sus actores. Por su parte, el presidente del jurado, Alejandro González Iñárritu, precisó que el premio al surcoreano fue por unanimidad. Seguimos contándoles que la perra de la película de Quentin Tarantino ganó como mejor intérprete canino del Festival de Cannes. El director de Once Upon a Time in Hollywood se alzó con el premio Palm Dog, que se entrega anualmente a los astros caninos y directores humanos de las cintas del festival más centradas en estos animales. Tarantino sorprendió al público hace unos días cuando acudió en persona a recibir su trofeo e indicó que le agradecía a su maravillosa actriz Brandy. Ella ha conseguido llevarse la Palm Dog a casa a Estados Unidos. La película, que fue bien recibida por la crítica en Cannes, se estrenará el 26 de julio en Estados Unidos y otros países.
Y continuamos con más noticias para contarles que el premio AFI dio un galardón especial a Denzel Washington. Además de ser merecedor de 2 premios Oscar, 3 Golden Globes y otros importantes reconocimientos, el próximo 6 de junio el actor estadounidense recibirá el premio AFI a la trayectoria 2019 otorgado por el American Film Institute, distinción que promete ser un desfile de los más grandes directores y actores de la industria. Recordemos que Denzel ha trabajado con los más grandes directores como Spike Lee, Antoine Fuqua y Tony Scott, así como actores que han visto en él un maestro. Los AFI Awards contarán con la presencia de amigos cercanos al intérprete Jamie Foxx, Morgan Freeman, Michael B. Jordan y Julia Roberts, quienes estarán en el Teatro Dolby acompañándolo. Y en otras noticias tenemos que Guillermo del Toro pagará boletos de avión a un equipo matemático para Olimpiadas. El cineasta mexicano se ha ofrecido a costear el pasaje de todos los integrantes del equipo de la Sociedad Matemática Mexicana para que puedan ir a competir a Sudáfrica. La Olimpiada Internacional se llevará a cabo en agosto de este año, pero los miembros del equipo del país azteca no contaban con los recursos para cubrir estos gastos. Cabe destacar que Del Toro ofreció su ayuda a través de su cuenta de Twitter, a lo que la organización respondió agradeciendo con la etiqueta "porque soy mexicano". Y por otra parte tenemos que Kit Harington en la vida real es descendiente de la realeza británica. El actor, quien era el heredero al trono en Game of Thrones, no solamente en la ficción podría mantenerse puesto, sino que se dio a conocer que en la vida real tiene ascendencia de uno de los reyes de Inglaterra. El actor interpretó el papel de un hijo que no fue reconocido y se enteró que en realidad era miembro de la realeza y heredero al trono de Westeros. El actor de 32 años tiene ascendencia de los barones de Harrington, Sir Richard Harrington, Sir William Molesworth, Henry Dundas, y es descendiente directo de Carlos II, quien fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1660 hasta su muerte. Otro antepasado que se suma a la lista es Christopher Catesby Harrington, conocido únicamente como Kit Harington. Es Sir John Harrington, considerado como el inventor del inodoro. En más noticias tenemos que Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por $44 millones con algunas de sus presuntas víctimas. El medio The New York Times informó que todavía se desconoce si esto incluirá una admisión por parte de Weinstein de las acusaciones de abusos sexuales vertidas en su contra por más de 80 mujeres, algunas de ellas conocidas estrellas de Hollywood como Salma Hayek, Angelina Jolie y Lupita Nyong'o. De los 44 millones del acuerdo, 30 se repartirían entre un fondo de demandantes, acreedores de su antigua empresa The Weinstein Company y antiguos empleados, mientras que el resto iría destinado a cubrir los gastos legales de socios de Weinstein salpicados por las demandas. En paralelo a este acuerdo civil, el exproductor de Hollywood afronta un proceso penal por delitos sexuales cuyo juicio en el estado de Nueva York está previsto que empiece en septiembre. Y ahora les contamos que retrasan el estreno de Sonic the Hedgehog. El director de Sonic, Jeff Fowler, anunció el retraso del estreno del film de Paramount Pictures, pasando de noviembre a febrero de 2020. Aunque no reveló el motivo concreto del cambio de fecha, todo apunta a que fue por la polémica del diseño del protagonista Sonic. Tras la salida del tráiler, las críticas se dispararon en las redes sociales y el problema es el diseño del propio Sonic, que al no parecerse al mítico erizo azul ha originado un sinfín de memes creativos, lo cual no augura nada positivo si el proyecto continúa con esa línea visual del personaje de videojuegos. Fowler confirmó el retraso en un tuit, indicando que se tomarán un poco más de tiempo para hacer un Sonic perfecto. Y ahora les contamos que pone fin a una de las últimas disputas por la herencia de Michael Jackson. El arreglo confidencial con Tom R. Tom, representante de Jackson, en el último año de vida del artista fue alcanzado al cabo de un juicio que iba en su 5º día y cuando falta un mes para el 10º aniversario de la muerte de Jackson.
Tom pretendía casi 20 millones de dólares del patrimonio del músico en la demanda presentada en 2012, con el argumento de que tenía derecho a cobrar una comisión de 15% del dinero generado por acuerdos que concertó para Jackson y que fueron recibidos tras la muerte del artista en junio de 2009. La representación del patrimonio de Jackson sostenía que el contrato de Tom finalizó con la muerte del cantante y que solo tenía derecho a un porcentaje de los ingresos captados por Jackson cuando estaba vivo. Así, amigos de Lo Actual, nosotros finalizamos las informaciones más destacadas del entretenimiento la mañana de hoy. Recuerden que los esperamos en nuestra emisión meridiana y estelar acá en el noticiero. Feliz día para todos. Bueno, concluimos esta primera emisión, apertura de semana, da como flojera, ¿no? Siempre los lunes son así como que... como caluchosos. Cuesta levantarse de la camita, pero bueno, ya una vez que uno se levanta, como que la cosa fluye mejor. La energía llega al cuerpo. Sí. Después, bueno, ya nos montamos en el día. Vamos a agarrar el hilo. Bueno, además que no hay tiempo para aburrirse, ¿no? No, bueno. Siempre la dinámica va muy activa. No, y esta semana se vislumbra como de interés, ¿no? Con eso que comentábamos de la apertura, esas reuniones otra vez en Oslo, Noruega, si será entre oposición y gobierno, con el gobierno de Noruega como mediador y toda la polémica que se ha levantado. Si serán cara a cara por fin, ¿no? Sí, bueno, también es. Cada uno en su oficina. Sí, bueno, es. Ya tendremos detalles a lo largo de la semana y por supuesto se los informaremos a ustedes a través de las pantallas de Televen. Que tengan un buen día, Venezuela. Feliz día. Hasta mañana. Yo sigo aquí, como un loco detrás de ti. Dale mamá, compórtate. Diablita sigue enamorándome. Tú eres una diabla, la. Tu mente, baby, es muy mala, la. Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más. Tú eres una diabla, la. Tu mente, baby, es muy mala, la. Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más. De Cristo Man, ey, Dani HT de la MBB, Mosti, de Fala Jefa. De esa maldad quiero más.